Entonces, si no lo sabías, yo soy Caro, soy parte del staff de Gracia y Verdad. Y sin más preámbulos, esta semana vamos a iniciar una nueva serie que a mí me encanta. Se llama Dios es. Entonces escriban su hojita, Dios es, y hago una rayita. Y vamos a empezar a descubrir Dios es qué. Y yo no sé usted, pero cuando yo estaba chiquitica, a mí me encantaba hacerme la pregunta de ¿quién es Dios? ¿Dónde está Dios? Pero la que más me hacía era, ¿quién creó a Dios? Y todo el tiempo le preguntaba a las monjas donde estudiaba, ¿quién creó a Dios? ¿Quién? ¿Pero quién? Y me respondían y otra vez volví a preguntar a los 8 días, ¿pero quién lo creó? O sea, ¿cómo? ¿Cómo salió? ¿De dónde? No, mi mente no podía entender. Y esas preguntas creo que cuando llega la adultez no las dejamos de hacer, ¿cierto? Como que cuando estamos chiquitos nos preguntamos todo y vamos creciendo y como que ya la vida no nos lleva y nos da el espacio para hacernos esas preguntas. Pero la respuesta a la pregunta ¿quién es Dios? Es vital para ti y para mí, porque de esa respuesta va a depender todo lo demás de nuestras vidas. Cómo nos relacionamos, cómo vivimos, las cosas que hacemos, el propósito de nuestra vida. Entonces la respuesta a quién es Dios para ti, ¿cuál es tu definición? ¿Qué es lo que tu alma y tu corazón entienden? ¿O te puede acercar a Dios o te puede alejar? ¿O te puede llenar de fe o te puede llenar de temores? Entonces es muy importante porque si bien es cierto que no podemos definir a Dios con nuestra mente chiquitica, finita, que tiene límite, iglesia, hay una verdad y es que Dios quiere ser conocido. Dios quiere ser conocido y se deja conocer mediante la persona de Jesús. Y es muy importante entonces que podamos entender esto. Y quiero empezar con este pasaje, no es el principal. Juan 1:18 dice, nadie ha visto jamás a Dios, su esencia, su naturaleza divina, el unigénito de Dios que está en íntima presencia del Padre. Él lo ha explicado e interpretado y revelado la asombrosa maravilla del Padre. Solo Jesús viene y nos hace visibles el Padre a nosotros. Ahora el asunto de que podamos entender quién es Dios, de ahí depende que podamos entender el Evangelio, porque el carácter de Dios está en el centro del Evangelio. Pero la buena noticia es que Él quiere ser conocido y tener una relación contigo. Esa es la mejor invitación que te van a poder hacer en la vida. Las chicas estamos esperando que el guapo nos invite, pero esa no es la mejor invitación. La mejor invitación es cuando Dios viene y te dice, ven y conóceme. Y Él se deleita en dejarse conocer, porque Él sabe que la plenitud de nosotros está en que le conozcamos, porque ese es tu propósito y el mío, conocer a Dios a través de la persona de Jesús. Y los 4 siguientes domingos vamos a estudiar 4 virtudes de la esencia de quién es Dios. Y esas virtudes son fundamentales para tu relación con Él. Y hoy quiero empezar por una de ellas que me encanta y me apasiona y sé que a usted también. Dios es bueno. Repita conmigo, Dios es bueno. Todos pensamos que Dios es bueno, ¿cierto? Amén. Los demás, ¿qué piensan? ¿A qué hora serán los taquitos? Dios es bueno. Tenemos muchas opiniones, muchas de cómo es Dios, pero tenemos un muy mal hábito que es definir a Dios por nuestras circunstancias y no por lo que dice la Escritura. Y quiero que hoy empecemos viendo algunos pasajes que nos van a ayudar a ir construyendo un fundamento. El primero es Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno. Cuando hizo la creación dijo era bueno. Cuando nos hizo a nosotros dijo bueno en gran manera. Salmos 31:9 dice, cuán abundantes cosas buenas tienes reservadas para los que te temen. Salmo 34:8 al 10 dice, Dios bendice a los que en Él confían. Ustedes, pueblo de Dios, vengan y prueben su bondad. Verán que a quienes lo adoran nunca les falta nada. Los ricos pasarán hambre, pero a los que confían en Dios nunca les faltará nada bueno. Salmos 105, porque el Señor es
bueno, y para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Nahum 1:7 dice, bueno es Jehová, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Salmo 145:9, el Señor es bueno con todos y tiene compasión de todas sus obras. Salmos 86:5, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, rico en misericordia con todos los que te invocan. No solo es bueno con nosotros que hoy estamos aquí, es bueno con los que están afuera y que aún no le conocen. Entonces, ¿qué es el bien? ¿Qué es lo bueno? ¿Quién define lo que es bueno? ¿Cuál es el estándar de lo que es bueno? Porque si les pregunto a ustedes qué es bueno, ustedes dirían, unas vacaciones, una piña colada, un carro, una casa nueva, esto para mis hijos. Cada uno tendría una definición de bueno. Pero el estándar de bueno o de todo lo que es bueno es el mismo carácter de Dios. Y me pregunté, ¿habrá alguna ley que esté por encima de Dios que lo haga ser bueno? Porque siempre es bueno. Y no hay, pero la naturaleza eterna de su carácter se vuelve en sí misma una ley. ¿Qué? No, pues que no había ley. Esto significa que Dios siempre actúa y se comporta acorde a su naturaleza, acorde a su carácter. Y todo su carácter en conjunto es santo, bueno, justo. Estas son buenas noticias, ¿sí o no? Porque Dios siempre es bueno, ha sido bueno, seguirá siendo bueno, y porque es eternamente bueno, todo lo que Él hace es bueno porque esa es su naturaleza. Gloria a Dios por esto. Que no tenemos a un Dios que se levantó hoy como sin mucho ánimo, como geniosito. Y todos, pórtense bonito porque Dios los lunes amanece. Terrible. La tierra, todas las feas noticias son los lunes. Imagínense donde Dios fuera así. ¡Qué miedo! O sea, tuviéramos un Dios mal geniado, que un día sí y otro día no, un día fuera bueno y otro día no fuera bueno. Pero esto, su carácter, que es consistente, que Él hace lo que Él dice y es lo que Él dice, nos trae mucha seguridad. Esto es lo mejor, que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Esto significa que lo que Él es internamente, asimismo externamente se comporta. Él no dice yo soy bueno y en la tarde me hicieron enojar, se me acabó lo bueno. ¿Alguien ha dicho se me acabó lo bueno, ahora sí se les acabó su reinita? No, nada más yo, ¿cierto? Ustedes no. Dios no dice se les acabó lo bueno, pero sigo siendo bueno. Él no dice esto. Y Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él no amanece un día sí, otro no. Dios es la fuente de todo lo que es bueno. Todo lo que es bueno proviene de Él y todo lo que es bueno refleja su naturaleza. Todo lo que es bueno refleja el carácter de Dios. Todo lo que es bueno, para que tengamos esto en nuestra mente. ¿Esto será bueno? Hazte la pregunta. Edifica, restaura, sana, transforma, porque así es Dios. Entonces, bondad es el carácter activo de Dios sobre su creación. Bondadoso, generoso, lleno de compasión, no solo con los justos, sino con todos los seres humanos. Y de su bondad fluye su misericordia. Es por eso que uno intenta decir, no, defíneme bondad sin tocar la misericordia. Se mezclan uno a otro porque Él es un conjunto, justo, santo, bueno, misericordioso. Todo esto es Dios. ¿Sí o no? Qué bueno que estamos de acuerdo. Sin embargo, la bondad de Dios es cuestionada por generaciones en la tierra. Por usted y por mí. Yo sé que usted está diciendo, ay no, a mí no me meten en esa sopa, yo no le he cuestionado a Dios nunca. Quiero que vayamos a Génesis 3:1, es uno de nuestros pasajes principales. Y dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho y dijo a la mujer, con que Dios les dijo, no coman del árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer,
pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, que no comamos ni lo toquemos porque si no, moriremos. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, fresca, no van a morir. Pero Dios sabe que el día que ustedes coman de él, sus ojos serán abiertos y serán como Dios. ¿Cómo es Dios? Conocedor de lo bueno y de lo malo. Y al ver la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto, comió y le dio también a su marido, porque ella dijo, aquí untado uno, untado los dos, ¿verdad? Y los dos comieron y dice que se les abrieron los ojos, pero se dieron cuenta en ese momento que estaban desnudos. Entonces corrieron a esconderse y a taparse con hojas. Familia, el mayor engaño de Satanás desde Génesis por generaciones es voltear y torcer todo lo que Dios hace para que en nuestro corazón salga el pensamiento, Dios no es bueno. Es el mayor engaño. Y por eso vamos corriendo detrás de tantas fuentes donde pensamos, aquí está lo bueno. Esto es bueno. Esta relación es bueno y la ponemos por encima de Dios. Este trabajo es muy bueno y lo ponemos por encima de Dios. Esto es muy bueno y lo ponemos por encima de Dios. Pero solo Dios es bueno. Y no sé, no los quiero ventanear, mejor digamos que los de la reunión de las 11 para no echarle la culpa a ustedes. Pero si algo que nosotros llamamos bueno nos pasa, ¿sí o no? Bebé, te dieron una casa, te libraron una deuda, un nuevo trabajo, un descuento, no nos vayamos tan lejos, un descuento en la tienda favorita donde tú querías comprar algo, decimos, Dios es bueno. Si Dios es bueno, entonces me dará una casa nueva, me va a dar provisión para las vacaciones, me va a ayudar con esto y aquello, y Dios lo hace. Entonces decimos, si Dios es bueno, pasa esto. Pero cuando nos pasa algo difícil, o cuando vemos las noticias y vimos que hay guerra y que están pasando un montón de cosas porque vivimos en un mundo caído y que hay muerte y que hay tristeza, entonces decimos, Dios no es tan bueno. Porque, ¿por qué si Él tiene todo el poder y toda la capacidad para parar todo esto, esto sigue pasando? Entonces Dios no es tan bueno. O no es totalmente tan bueno porque no lo hace. Y esto, familia, nos pone un control en la mano como cuando estamos cambiando Netflix y decimos, esta no, esta no, esta no. Y decimos, Dios hoy es bueno porque esta semana me fue muy bien. ¿Y esta semana cómo te fue? No, terrible, Dios es muy malo. ¿Y cómo están las cosas en las naciones? No, terribles, Dios no es tan bueno. Y vamos diciendo quién es Dios. Y yo resulto diciendo quién es conforme a lo que conozco o cómo me está yendo a mí. Y familia, nuestras circunstancias no tienen la autoridad ni la capacidad de definir quién es Dios. Solo Dios define a Dios. Y el punto de partida para entender por qué Dios permite que atravesemos cosas difíciles debe empezar con Jesús y su propio testimonio. Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado, completo es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Cuando Él dice consumado y completo, es la misma raíz cuando dijo es bueno y en gran manera. Cuando Él dijo consumado, completo, bueno es que yo esté dando mi vida por ellos en la cruz, quiso decir es bueno. Entonces debemos cambiar nuestra perspectiva de poner la balanza o la bondad de Dios en una balanza según las cosas que te pasan en la semana y definir su bondad por lo que Él es y lo que hizo con tu maldad en la cruz y con la mía. Yo tengo más que usted. Y yo sé que usted que está pensando de, yo no soy tan malo. Yo no he hecho tantas cosas tan terribles como Caro. Es que los colombianos, ay, no son terribles. Ellos sí, yo le creo que ya se gastaron toda la gracia y la bondad de Dios. Pero esto podría ser verdad ante nuestras mentes, pero no ante un Dios que es santo. Y quiero que pongamos un ejemplo para todos.
Un ejemplo de esos que les gusta ver noticias, a mí no me gusta mucho, pero las que me llegan por ahí son terribles, así que yo no acostumbro ver noticias porque me sacan más lo intercesora, me ponen a orar. Entonces vamos a pensar en una noticia. Llega un ladrón a una casa y en vez de robar, bueno, cuando está robando se pone muy nervioso y resulta matando a toda la familia. Mata a toda la familia y los vecinos, en vez de tomar justicia por sus propias manos, lo llevan a la cárcel. Cuando está ahí y va a ser juzgado, aparece el juez, todos nosotros estamos pendientes porque vimos la noticia, ¿cierto? Aquí en Chihuahua estamos pendientes de qué va a pasar con ese hombre tan malo que mató a esa familia. Y cuando llega el día del juicio, sale un juez y dice: hola, yo soy un juez bueno que perdono pecados, tengo compasión y misericordia, soy lento para la ira y tengo amor inagotable, y por eso tú, fulanito, puedes irte, eres libre y no debes nada. ¿Y nosotros qué diríamos? Estaríamos enojadísimos. O sea, así nos pasa cuando vemos las noticias, ¿cierto? Y que alguien salió de la cárcel. ¿Qué? No, pues no me parece. ¿Qué juez tan injusto? Decimos. ¿Sí o no? Ok. Yo pensé igual que ustedes. Qué bueno que estamos en el mismo barco. Ahora, Romanos 3, 25 y 26 dice: pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado, y las personas son declaradas justas. Ustedes son las personas, yo soy las personas. Declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. ¿Quién pecó en el pasado? Porque Él miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él es justo e imparcial y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Éramos pecadores y Dios nos justificó. Estas son buenas noticias para nosotros. Pero ¿cómo es que Dios perdona nuestros pecados y sigue siendo un juez justo? El asunto es que debemos poner la bondad de Dios en la justa balanza y la correcta perspectiva por lo que pasó en la cruz. Porque usted y yo hemos cantado lo que dice Romanos 4. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia y a quienes se les cubren los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Entonces, un Dios que cubre tu pecado y el mío, ¿es un Dios bueno o no es un Dios bueno? Qué tensión, ¿verdad? Por eso cuando dije, ay, me tocó la mejor de las cualidades, Dios es bueno, y cuando ya me metí ahí dije, ay, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo salgo? Romanos 3 dice: pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por tu pecado. Jesús satisfizo la demanda de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Él no rompe la ley y era necesario que alguien pagara. Y por eso Dios, solo Dios que es justo, puede perdonar el pecado y la iniquidad del hombre. Y en su gracia Él diseñó un plan de salvación, que era enviar a Jesús. Jesús viene como hombre a vivir una vida santa, sin mancha y perfecta. Y todos tus pecados y los míos fueron imputados, cargados a su cuenta. Y la culpa de toda cosa malvada que tú has hecho y yo he hecho cayó sobre la cabeza de Jesús. Y luego el Dios Todopoderoso puso su ira sobre la persona y el cuerpo de Jesús. Y Jesús dijo: consumado es. Bueno es. Y solo Dios puede ser a la vez juez y el que justifica, porque Él fue el que pagó por tus pecados y los míos. Entonces, ¿es un juez justo o no? Cuando vemos la noticia, no me gustó, no se me hizo justo. Pero cuando se trata de nosotros decimos, bueno, creo que ahora sí es justo, porque perdonó mi pecado. Y cómo nos encanta esa justicia y cantamos de ella. Segunda de Corintios 5:21 dice: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado.
para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta, buena con Dios por medio de Cristo. Relación correcta con Dios. En el momento que tus pecados son perdonados, Dios declara que estás legalmente bien con Él. Él no tiene nada en tu contra. Creo que el Señor nos habla mucho esto por medio de nuestro pastor. Siempre dice, no tiene nada que decir en tu contra. Porque cuando te ve, está viendo a Jesús. Estás legal y correcto con Él y te trata como justo. Estas son las mejores noticias. En la cruz Jesús fue culpable para que tú y yo pudiéramos ser justos, y toda la ira de Dios vino sobre Él. Qué bueno es Dios al enviar a Jesús a morir por tus pecados y por los míos, y Él pagó la cuenta que nosotros no podíamos pagar. Pero familia, seguimos midiendo la bondad de Dios por cómo te salen las cosas en la semana. Y ahora el Señor nos está invitando a que midamos su bondad por lo que ocurrió en la cruz, porque ahí nuestros pecados fueron perdonados y ahora tú estás bien para con Dios. Y nadie te puede señalar. Y el que venga a decir, sí, a mí no me engañas, yo sé lo que hiciste en el 2022. Mis pecados fueron perdonados en la cruz. El pecado más horrible, el pensamiento más horrible, la historia más espantosa de tu vida, en la cruz Jesús pagó por ella. Y eso nos lleva a nosotros a entender que la bondad de Dios se mide desde la cruz. Y no porque no te hicieron el descuento en tu tienda favorita, ni porque ibas a dar un enganche y a la final se cayó la venta, o por este tipo de cosas que nos pasan todos los días y nos seguirán pasando. Van a seguir pasando cosas difíciles, pero la tensión es esta: vivimos en un mundo caído. Hay pecado, hay luto, hay tristeza, hay desastres, hay guerras, hay pérdidas, hay oraciones sin responder. Y en medio de todo esto, nuestra mente empieza a tener pensamientos, y es ahí donde se tiene que levantar: ¿quién es Dios? Porque empiezas a pensar, Dios no me ama, Dios no me ve, Dios se olvidó de mí. ¿Alguien ha pensado Dios se olvidó de mí? Recientemente, frecuentemente. Yo también. Dios se olvidó de mí. El otro día platicábamos de eso. Se produce esta batalla de la fe. ¿Por qué? Porque confiamos en Dios, pero estoy sufriendo. Me duele. Estoy en este mundo caído y me duele. Y sufrimiento, iglesia, nubla nuestra perspectiva. Y lo que de repente pensábamos que era Dios y que estábamos bien, empezamos en medio del dolor y de la aflicción y ya no entendemos qué está pasando. Y el pensamiento de Dios pudo, si ya tuviste algo en el pasado, o Dios puede haberlo hecho, algo a mi favor, y no lo hizo, empieza a apoderarse de adentro hacia afuera. Y en vez de el conocimiento de Dios, lo que has aprendido, empezar a crecer y a gobernar tu mente, tú dices, Dios debería o podría hacer esto, y no lo hace. Y se llenan nuestros corazones de decepción, de amargura, y lo peor, ahora estamos enojados con Dios. Y es un enojo silencioso, algo como la diabetes que no se ve, ¿verdad? Pero cuando ya sale es porque ya está muy avanzada. Esto pasa con el enojo. Podemos vivir, somos funcionales, vamos a trabajar, venimos a la iglesia, gracias a Dios no nos salen como letreros. ¿Te imaginas que nos oliera y dijera, este está enojado con Dios? Ay, este también, uy no, terrible. No me junto con los que están enojados con Dios, nada más con los demás. Pero ahí está, silencioso, estás enojado, y eso se levanta por encima de lo que has conocido de Dios. Y como Génesis 3, empieza la serpiente a decir, no pues que Dios era tan bueno, no pues que los que trabajan en la iglesia les debería ir mejor, todos se están riendo de ti, se están riendo porque eres cristiano y tú estás orando por todos en tu trabajo. Se empieza a levantar pensamientos por encima del conocimiento de Dios. No podemos ver la bondad de Dios porque a diario lo juzgamos en nuestra mente, porque según nosotros Él no ha hecho algo que tú estás esperando. Y pareciera que a Jesús le faltó algo en la cruz por hacer.
Cuando Él haga esto, ahora sí, completado es, completo es, bueno es. Pero mientras Él no haga esto, pero ¿y cómo se resuelve esa tensión? Porque yo he estado en ese lugar, yo he estado enojada con Dios, decepcionada, es como un viene y va. Hay algunas temporadas, me acuerdo que en un Bloom hablamos de Ruth y luego el pasaje que me tocó era donde hablaba de toda su amargura y yo, ¿por qué será que el Señor sabe que, cómo yo voy a hablar de amargura si estoy amargada y voy a liberar al momento que yo estoy batallando con lo mismo? Pero ¿cómo se resuelve esa tensión de estar enojado con Dios, decepcionado? Familia, no quiero minimizar la temporada que estás viviendo o la situación que estás pensando, porque tal vez fue un luto, perder a alguien, porque tal vez es una oportunidad que estabas esperando y no llegó, o estabas en una relación y se rompió la relación, por las razones que sean. No estoy minimizando, simplemente quiero decirte que vivimos la vida como víctimas a diario pensando, Dios sería bueno si Él hubiera hecho esto, y yo también he estado ahí. Y lo resolvemos cuando vemos el Mateo 5:4, una invitación de parte de Dios que dice, Dios bendice a los que sufren, pues Él los consolará. Y cuando leí este pasaje en una versión que me gusta mucho, que es el mensaje, dice, eres bendecido cuando sientes que has perdido lo que más amas, porque solo entonces podrás ser abrazado por aquel que te ama más. Sufrimiento, aflicción, pérdida de un ser amado nos lleva, familia, a la presencia de Dios. Si es que somos vulnerables y delante de Él podemos expresar y decir, no entiendo, no estoy de acuerdo, en mi mente no se me hace justo, no me parece, y dejamos que Él entre y me consuele. Si le damos espacio para ser consolados por Él, su presencia va a llenar cada vacío. Porque en medio del luto y del dolor y de la tristeza decimos, yo lo que necesito son respuestas. Porque oré y porque no se sanó. Porque oré y esto no se dio. Porque esto y aquello. Pero no es cierto. Si tuviera respuestas seguiría doliendo. Pero la presencia de Dios puede llenar el vacío y lo quebrado de tu corazón y puede hacer algo nuevo. Marcos 16:10 dice que María fue y avisó a los que habían estado, María Magdalena, avisó a los discípulos de Jesús que habían estado con él. Y dice la escritura que estaban lamentándose y llorando. Y les dijo que él había resucitado. Pero ellos al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no le creyeron. No le creyeron. ¿Por qué? Porque estaban enojados con María Magdalena. Ay, qué chismosa, claro que no. No, porque estaban ensimismados por el duelo y la aflicción de haber perdido a Jesús, su amigo, su maestro, su líder. Y estaban afligidos, tanto que no pudieron reconocer el cumplimiento de lo que Él les había hablado por tanto tiempo. Él les dijo, por un tiempo no me verán, pero después me verán. Y familia, la Biblia ni Dios en su palabra nos prometió que no sufriríamos. Lo que sí nos prometió es el triunfo de Jesús sobre el sufrimiento. Primera de Pedro 4:2 TLA dice, queridos hermanos en Cristo, no se sorprendan si tienen que afrontar problemas, que pongan a prueba su confianza en Dios. Eso no es nada extraño. En la tierra vamos a tener problemas. Si eres papá, vas a tener problemas. Si eres hijo, vas a tener problemas. Si tienes plata, vas a tener problemas. Si no la tienes, vamos a tener problemas. Si pasaste a la universidad, vas a tener problemas. Si no tienes trabajo, vas a tener problemas. Cuando lo tengas, vas a tener problemas. Ninguna situación nos exime de los problemas. Pero dice Hebreos 12:2, Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz. Y ahora Él se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Familia, el lamento al que nos invita la Biblia no es a uno de estar criticando y renegando de Dios por lo que Él no ha hecho y eliminando su bondad por cómo te va en el trabajo o por el genio con que llegó tu jefe o tu esposa o tu esposo.
El lamento que nos invita a la Biblia es uno que está envuelto en esperanza, porque Jesús soportó la vergüenza de ser clavado en la cruz y morir por ti y por mí, porque sabía que después de ese sufrimiento Él iba a ser muy feliz. ¿Y sabe cuál es la felicidad del sufrimiento de Jesús? Usted y yo éramos la alegría que había detrás de eso. Entonces Él va a la cruz, muere por unos pecadores injustos como tú y como yo. Él no había pecado, le echaron la culpa de todo. Toda nuestra carga vino sobre Él y Él además se pone feliz porque después de eso nosotros vamos a ser libres de toda obra del diablo. Entonces cuando estés teniendo un día difícil y digas, ay no, Dios no es bueno, o no lo digas porque no lo decimos, lo pensamos, veas la perspectiva de la bondad de Dios desde la cruz. Y esto te llene de esperanza. Solo cuando podemos sufrir con esperanza, vamos a poder entender que Dios es bueno y nuestro corazón se va a llenar de expectativa. Solamente. De lo contrario, vamos a vivir como víctimas enojadas porque Diosito, mi Diosito que yo controlo, no hizo lo que yo le pedí. Y voy terminando con esto. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, ¿cuáles cosas? Las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Familia, yo igual que ustedes he pensado, si Dios es bueno, ¿por qué me está pasando esto? Pero Él tiene la capacidad de ver el pasado, el presente y el futuro. Y ese sufrimiento por el que tuve que pasar, y voy a hablarles de uno en específico, ahora, 12 años después, puedo decir, Dios es bueno. Y no sé si se acuerdan de la historia de que casi me caso con el narcopastor, ¿cierto? Estaba comprometida, no se ría, es verdad, parece de novela, pero pues así es. Si he visto primera vez, te la cuento pues para que nos pongamos al día. El hijo de la copastora de mi iglesia, pues nos hicimos novios, nos comprometimos y yo dije, wow, nunca he sido tan buena en la vida pidiendo permiso para tener un novio, nos comprometimos y pues después Dios mete la mano muy a tiempo y pues nos dimos cuenta de que él y toda su familia estaban metidos en el narcotráfico y bueno, ya se imaginarán el desastre. En medio del sufrimiento, de todo lo que lloré, me puse flaca de deshidratación. O sea, lloré como no tienen una idea. Sufrí, lloré, me quejé, me enojé con Dios, le saqué en cara que yo había dejado mi trabajo para servirlo y seguirle, y también le saqué en cara que por primera vez yo haciendo lo que es correcto y cuando hacía lo malo no me iba mal y ahora que hice lo bueno me sale narco. Estaba muy enojada. Ahora lo cuento riéndome, pero en el momento ustedes no tienen una idea. Pero 12 años después, bueno, llevo 11 aquí, creo que 13. De verdad me puedo dar cuenta de que Dios fue muy bueno, que no permitió que yo me casara con Él. Porque se los aseguro, familia, que yo ya no estaría en Cristo. Sería la narcopastora repartiendo billetes desde un helicóptero, porque así hacen los cristianos narcos en Medellín. Es parte de la cultura normal. Pero familia, la historia no se ha terminado. Ay, qué bueno que se pueden reír de mí o conmigo, no sé, no sé cuál de las dos. La historia no ha terminado. Yo sigo soltera. A ver, I'm a single lady. Y yo he orado y he confiado y le he dicho al Señor que quiero una familia. Y no lo ha hecho. Entonces Dios no es bueno. ¿Ustedes qué dicen? Sí es bueno. Entonces fue muy bueno cuando no me casé con el narcopastor y ahora no es tan bueno porque nada, que se le olvidó que me dejaron todos los trenes. Dios es bueno y no puedo permitir que decepción se apodere de mi corazón y de mis pensamientos y que yo empiece a cuestionar su bondad por cómo me va o cómo me fue o por lo que no ha hecho según mi mente o porque yo no creo que es justo. Y familia, aquí en medio de nosotros hay muchas personas que están decepcionadas, amargadas y muy enojados por años con Dios. Y yo sé que hoy es un día de sanidad.
Yo sé que hoy es un día de reconciliación, y hoy es un día de libertad, y yo quiero pedirte que te pongas en pie. Y con nuestros ojos cerrados, solo para no distraernos, que podamos ser muy vulnerables delante del Señor. Esto no es siquiera de ponle la mano a tu hermano para orar. No, no, esto es Dios y tú. Porque es tu enojo, tu decepción, tu argumento, el juicio. Porque todos nosotros nos hemos sentado en una silla y hemos enjuiciado a Dios y le hemos dicho, no eres bueno porque no hiciste esto. Y quiero que muy vulnerablemente, con mucho respeto, empieces a platicar con Dios. Y empieces a decirle, Señor, estoy enojada de verdad. Vengo los domingos, sigo funcionando porque soy mamá, soy papá, tengo que trabajar, ni modo, pues sería peor el problema. Pero estoy enojado. Y que empieces a decirle las razones por las cuales incluso dejaste de hablar con Él, o por las cuales cerraste tu corazón y dijiste, pues puedo ir los domingos, pero no vas a tener nada más de mí. También hay personas que han tenido planes que son buenos. Irte a un lugar, estudiar en un lugar, casarte con alguien, tener un trabajo, iniciar una empresa. Y esos planes no han salido. Por más que has orado, por más que has pedido y que sabes que son planes buenos. Pero hoy el Señor te dice, entrégame eso que yo sé que es bueno. Yo puse la idea en tu corazón, el sueño en tu corazón. Entrégame eso a lo que estás aferrado, aunque sea bueno. Y entrégamelo hoy y ponlo en mis manos. Y que tú puedas decirle, Señor, te suelto este plan que según mi cerebro y yo era el mejor plan del mundo y no ha funcionado. Y que se haga tu voluntad. Y Señor, hoy soltamos todas las fuentes donde hemos ido a buscar bondad. Hemos ido a buscar bondad en personas, en relaciones, en vicios, en comida, en lugares, en ambientes. Y tú sabes que eso no es bueno. Pero como te sientes feliz un ratico, entonces vuelves y lo haces. Y vuelves y lo haces. Y vuelves y lo haces. Y hoy el Señor te dice, entrégame todas las fuentes que no soy yo, donde has ido a buscar bondad. Y yo oro para que nuestros ojos hoy sean abiertos, nuestros oídos sean sanados y podamos ver la bondad de Dios desde la perspectiva de la cruz. Porque Juan 12:24 dice, les aseguro que si el grano de trigo al caer en tierra no muere, queda él solo. Pero si muere, dará una cosecha abundante. Cada pérdida, cada decepción puede convertirse en una semilla que trae crecimiento. Y ninguno de nosotros hemos estado exentos de sufrir, pero depende de cómo atravesemos ese sufrimiento, si esa semilla cae en tierra o si se queda sola. Solo Dios puede lidiar con la decepción de tu corazón. Él no está asombrado, ni está triste, ni está decepcionado de ti, pero solo Él puede traer bendición, aumento, recompensa, y solo puede convertir esa crisis en algo bueno y cambiarlo porque Él es bueno. Quiero que abras tus manos, así como cuando le vas a entregar algo a alguien. Seguimos con los ojos cerrados. Y que le entregues tus aferramientos, tu enojo, tu decepción, tu amargura al Señor. Y dile, estoy muy enojado por esto que no hiciste. Oré, te lo pedí, era una sanidad, ni siquiera era una casa, ni siquiera algo lujoso, y no lo hiciste.